Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo, la tecnología de la información y pruebas del software. Hace algunos años, a finales de los 90s, me tocó la fortuna de trabajar para empresas internacionales en modalidad remota. Desde México para empresas en Suecia, Dinamarca, Inglaterra, Estados Unidos y Alemania, el reto importante fue perfeccionar el oído para escuchar bien y entender las reuniones telefónicas en inglés. El mundo del nearshore, offshore o testing remoto está claramente dominado por países asiáticos. Sin embargo, en Latinoamérica hay gran talento y empresas de alto nivel, inclusive recursos profesionistas de alto nivel que pudieran entrar a este mercado de offshore y ser un buen target o objetivo para empresas transnacionales que buscan mano de obra calificada. Hay muchos puntos que discutir, como la altura, los horarios, la cultura, los modelos de trabajo, herramientas, metodologías, conectividad, infraestructura, entre otros más, y trataremos de abordar los más importantes en este podcast. Sobre todo la cultura. Me he topado con amigos que cuando estoy hablando con ellos me cuentan historias de terror, que cómo los tratan sus jefes, que cómo están en otros países, y los malos entendidos es un factor común en esta modalidad de trabajo. Y esto detona muchas diferencias con su jefe, por ejemplo, por la falta de cultura. Y hablando de esto, pues imagínate esas diferencias con tu jefe. Cuando tardas mucho en acabar una tarea, eres lento. Pero cuando tu jefe tarda mucho, es meticuloso. Cuando tú no haces tu trabajo, eres perezoso. Pero cuando tu jefe no hace el suyo, está demasiado ocupado. Cuando cometes un error, eres un tonto. Cuando tu jefe comete un error, es solamente un error humano. Cuando tú haces algo que no te han pedido, extralimitas tu autoridad, pero cuando tu jefe lo hace, es demostración de iniciativa. Cuando mantienes tu posición, eres un necio, pero cuando tu jefe lo hace, es firme. Cuando tú respetas el protocolo, eres un grosero, pero cuando tu jefe lo hace, es original. Cuando complaces a tu jefe, eres un lambiscón. Pero cuando tu jefe contenta al suyo, es cooperativo. Cuando no estás en tu despacho, estás perdiendo el tiempo. Cuando tu jefe no está en su despacho, está en asuntos. Vaya, cuando tú estás en enfermedad o estás de baja por enfermedad, estás siempre enfermo. Pero cuando tu jefe está de baja por enfermedad, está gravemente enfermo. Cuando tú mandas bromas por email, es un correo inútil. Pero cuando tu jefe lo hace, es humor. Qué canijos estos jefes. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas al podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. Más sobre el tema, pues vamos a hablar del testeo remoto o testing remoto, lo que es el nearshore y offshore. Y para esto tenemos un gran invitado, a un ingeniero en tecnologías de información, especialidad en sistemas, con más de 6 años de experiencia en prueba de software, trabajando en testing remoto con equipos de la India, Francia, Estados Unidos y Canadá, para diferentes sectores como healthcare, telecomunicaciones, educación y generación de energía. Con ustedes tenemos a una gran profesionista, a un gran amigo, a Luis Francisco Contreras. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bien, muchas gracias por tenerme, muy emocionado de estar aquí contigo platicando. Gracias, Luis, bienvenido. Oye, Luis, ¿has tenido diferencias con alguno de tus jefes? Yo diría que afortunadamente no me ha tocado alguna experiencia así muy grande. La verdad es que no he llegado a pasar de uno que otro pequeño malentendido que se resuelve pues ahora sí que platicando, y hasta ahorita he tenido esa buena fortuna, pero sí, claro que siempre existen ese tipo de situaciones, y yo creo que pues de ahora sí que depende de cómo se manejan, cómo se da ese desenlace. Cuéntanos sobre ti, amigo, ¿de dónde vienes? Bueno, yo soy de la ciudad de Aguascalientes, México, y sí, como comentas, tengo ya un par de años trabajando en la parte de software testing, y bueno, de esos años yo diría que prácticamente todos ha sido trabajando de esta manera distribuida con diferentes equipos en varios países. Entonces pues sí, es algo que ya me ha tocado vivir pues mucho tiempo, y algo a lo que ya estoy pues acostumbrado, yo diría. ¿En dónde estudiaste, Luis? Aquí mismo en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes aquí lo que manejan este tipo de universidades es que tienes 2 títulos cuando te gradúas. Tienes el técnico superior universitario,
que viene siendo lo que se conoce como el TCU, y ya después de eso haces como un poquito más de tiempo, como casi 2 años más, y terminas con la parte de la ingeniería. Entonces yo hice ambas y me especialicé en la parte de sistemas informáticos para la carrera. Y bueno, adicional a esto siempre también hice la prepa aquí mismo en Aguascalientes en un CETIS que se llama 168, donde fue la especialidad en informática. Entonces pues ya tengo tiempo involucrado con esta parte de la tecnología, de todas estas cuestiones. También como bien sabes, siempre me gusta estar estudiando ciertas, pues tratando de aprender nuevas cosas. De hecho sí fue como pues prácticamente nos conocimos tú y yo con todo el excelente material que tú das a las personas. Entonces sí, pues también tengo algunos certificaciones ahí de testing y otros cursos que hago, y de hecho bueno, actualmente estoy a la mitad de uno para otras cuestiones, pero sí, básicamente pues eso es lo que hacemos. Así fue prácticamente como nos conocimos tú y yo. Claro, inclusive hemos compartido ahí el escenario en conferencias ahí en Aguascalientes, ¿no, Luis? Claro que sí, ahorita pues no hemos tenido la oportunidad pues por los temas de la pandemia, pero espero pronto podamos tener la oportunidad de reunirnos de nuevo en uno de estos eventos. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, bienvenido. Luis, ¿cuáles fueron los requisitos o cuáles piensas tú que son los requisitos para obtener tu primera oportunidad para hacer testeo remoto? Hasta donde yo recuerdo, pues tú tienes mucha experiencia trabajando con clientes remotos, como ya lo mencionamos, con clientes en la India, Francia, Estados Unidos y Canadá, pero hay empresas que obviamente siguen buscando profesionistas que trabajen desde México, desde Latinoamérica, y que trabajen para países que no son inclusive de habla hispana. Entonces quisiera que nos comentaras cuáles son tu experiencia, o con base a tu experiencia, ¿qué nos pudieras compartir de los requisitos? Yo diría que para personas que, por ejemplo, están recién empezando, puesto que en mi caso particular yo empecé a trabajar prácticamente, pues entré a la universidad y muy pronto, pues un par de cuatrimestres después empecé a trabajar. Entonces, más que alguna cuestión, para las personas que empiezan, más que una cuestión técnica, yo diría que pues tener mucho de la actitud de querer aprender, de querer desenvolverte, de tener unas buenas bases para que puedas ampliar tus horizontes y aprender nuevas cosas. Y en este caso del trabajo remoto, yo diría que una de las cosas pues muy importantes es tener un buen inglés a un nivel, pues un nivel bueno en el que tú puedas entender a las demás personas y puedas darte a entender, ya que pues la mayoría de las veces en este tipo de proyectos estás trabajando ya sea para clientes que se encuentran en Estados Unidos, con equipos que también se pueden encontrar en India o a lo mejor en Europa o en Canadá. Entonces, la mayoría de las veces lo que es más común aquí es que trabajes para una consultoría o para una empresa en general que tenga oficinas y personas que se encuentran en Estados Unidos. Entonces, de ahí pues la comunicación pues prácticamente va a ser 100% en inglés con esas personas. Y muchas veces lo que tienen también es que se encuentran también equipos aquí en Latinoamérica, y también lo que es muy común es tener equipos en India, que vendría siendo la parte de offshore. Y bueno, el lenguaje, el idioma en común que utilizamos para comunicarnos vendría siendo también el inglés con esas personas que están ahí. Entonces yo diría que para personas que están empezando, si ya saben que su interés es la parte de la prueba de software, pues yo diría que primeramente pues traer el inglés es muy importante, dedicarle tiempo a eso, tener una buena actitud, eso pues aplica para todas las áreas. Y bueno, yo diría que por lo menos tener las bases de lo que se trata, hacer prueba de software, la información general de los términos, a lo mejor incluso por algún proyecto personal, trabajar en pruebas para algún sistema, para no sé, algún amigo, alguna página que te guste, cuestiones así para que puedas pues demostrar a la persona con la que vas a trabajar pues de que si te interesa, si tienes la actitud y si tienes pues los fundamentos para que ya después vayas aprendiendo, y de ahí vas creciendo. Yo diría que eso es algo que me funcionó mucho, y la verdad es que haciendo mucho énfasis en esa parte, creo que en estos temas de trabajo remoto el inglés es fundamental y pues te abre muchísimas puertas más que otra cuestión teórica, al menos en la parte de estar empezando. Claro, y además algo importante, que hay profesionistas que tienen una excelente trayectoria,
pero que tienen un pésimo currículum. Y eso creo que también es fundamental. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, por supuesto. Pienso que también es muy importante el cómo se estructura esa cuestión del currículum, cómo explicas bien la experiencia que tú has tenido y también cómo te involucres en proyectos en los que pues vayas teniendo un crecimiento profesional. Yo la verdad es que una de las cosas que siempre he dicho es que pues la cantidad a lo mejor no siempre equivale a calidad, ¿verdad? Entonces hay personas que pueden, o sea, no tanto como decir, yo tengo los 10, 15 años de experiencia, pero a lo mejor una persona con la mitad de la experiencia en cuestión de tiempo, pero en mayores actividades o que está involucrado en otras cosas, pues a lo mejor trae un valor agregado un poquito más alto. Entonces, pues sí, yo diría que sí importa también mucho esa parte de con qué tipo de proyectos estás involucrado y también, por supuesto, en cómo la presentación en la que tengas el currículum, porque también me ha topado con gente con experiencia y con conocimientos técnicos muy, muy impresionantes, muy buenos, pero como que la parte de la misma presentación no es tan fuerte. Entonces siento que son puntos muy importantes que todos se relacionan entre sí para llegar al éxito esperado. Correcto, inclusive, bueno, hay otros que son un poco mucho más exagerados, que inclusive inventan o refuerzan con cosas que no han hecho el currículum y empiezan a tener un currículum disfuncional. A la hora de la entrevista, pues les empiezan a preguntar sobre esas cosas y pues realmente no saben qué decir, ¿verdad? Tampoco hay que llegar a los extremos, simplemente es colocar la información más importante, resaltarla y revisar, por ejemplo, cómo se hace un currículum para el mercado nearshore o offshore, o inclusive para un mercado americano, en donde refuerzan mucho más las experiencias que como nosotros lo hacemos acá en México, que a veces acá en México estamos buscando nosotros o en Latinoamérica un poquito más de la parte humana de la persona, pero allá se busca un poquito más de qué has hecho, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuáles son tus casos de éxito? Y técnicamente, ¿dónde estás fuerte? Y ahí es donde nosotros debemos de buscar ese balance, ¿no? Sí, claro, y yo una cosa que considero que es importante es también tener en cuenta de que yo diría que en lo personal diría que es una mala práctica es tener el mismo currículum para todas las aplicaciones a las que quieres, bueno, a todos los lugares a los que aplicas. O sea, siento que sí tiene que haber algún tipo de personalización dependiendo de dónde estás aplicando, desde el orden a lo mejor en algunas actividades, desde la forma en la que explicas algunas cosas, porque no todos los lugares son iguales, y de hecho incluso en algunos lugares pues también se recomienda mandar lo que viene siendo el currículum con, a lo mejor tienes una cover letter, que así le llaman también. Entonces, sí, como comentas, es muy importante eso. Y pues yo diría que también, si hay algunas cosas que tú conoces, pero no eres tan experto en ello, también sería recomendable, pues como comentas, ¿no? A lo mejor no inventar tantas cosas para que al momento de la entrevista, pues no te digan, hey, pues es que aquí dijiste que sabías esto y resulta que siempre no. A veces lo que pasa con eso es que yo digo, bueno, es importante, a lo mejor si no eres tan experto en un tema, pero si lo conoces, a lo mejor cuando tomaste uno que otro curso, o a lo mejor durante tu trabajo lo llegaste a ver a lo mejor uno que otro proyecto corto, pero no te metiste muy a fondo en ello, pues a lo mejor decirlo así, ¿no? También siento que te da un buen valor decir, oye, ¿sabes qué? Pues esta tecnología, pues yo la he visto, la he investigado, trabajé muy poco con ella, entonces pues como que no estoy en ceros en eso. Tal vez no soy un experto, pero pues si me dices que la utilice, pues yo ya sé lo que es y podría aprender en ella, pero pues también tener un valor entre hacer eso y pues la honestidad, como comentas. Totalmente de acuerdo, amigo. Hay choques de cultura. Por ejemplo, si trabajas con un americano, si trabajas con un latinoamericano, con un europeo, con un asiático. Sí, siento que más que nada es acostumbrarse también a la forma en la que trabajan y a lo mejor en la forma en la que uno se comunica entre sí. Siento que una de las cosas, por ejemplo, que puedo decir de las personas aquí nosotros como en México es que a lo mejor, no diría que bromeamos más, pero pues hablamos de una manera diferente y a lo mejor siento que con las personas que he trabajado en US, pues creo que es más directo, más al punto. A lo mejor tienes que acostumbrarte un poquito a la forma de cómo explayarte con ellos. También con las personas que trabajas en India es un poquito diferente, pero siento que más que nada verlo como a lo mejor, bueno, en mi caso particular, más que nada verlo como un challenge. Siento que es más como
pues una oportunidad para conocer diferentes culturas, cómo trabajas. Entonces a lo mejor aunque tú estés en México, pues ya te das una idea de cómo es la forma de trabajar y la forma a lo mejor desde cierto punto de vista de vivir en India o en Estados Unidos o en Canadá, e incluso te das dando cuenta de que la forma, aquí igual que en México, pues allá hay diferentes formas de trabajar y de ser dependiendo de específicamente donde estés. Por ejemplo, aquí pues es diferente, no sé, aunque sea por poquito, pero a lo mejor va a ser diferente la forma en la que uno se comporta, no sé, en Aguascalientes o no sé, en Querétaro, en Monterrey, en la Ciudad de México. Entonces allá también, por ejemplo, pues a lo mejor no va a ser igual tratar a lo mejor con una persona que está en San Francisco, a lo mejor otra persona que está en Nueva York, en otros lugares, y pues igual con las personas de India, a lo mejor también, bueno, básicamente también es diferente. Entonces, pues sí, prácticamente al principio sí es una curva de aprendizaje, y pienso que también independientemente de dónde estés, pues es irte dando cuenta de la persona en específico, cómo acoplarse a la forma de trabajo con cada individuo. Claro, muy, muy importante. ¿Qué piensas sobre los modelos de comunicación? ¿Cuál es tu recomendación aquí en este punto? Sobre todo, a veces es muy importante y bueno, muy diferente tener una conversación vía telefónica, otra es vía Skype, otra vía Zoom, otra vía Teams, no sé, cuando tienes unos micrófonos y tienes unos auriculares bien puestos, pues obviamente captas toda la información, pero cuando hay estática, ¿qué sucede? Sí, bueno, yo pienso que aquí es muy importante, si ya estás trabajando de esta manera, pues tener mucho cuidado en caso de que estás en una oficina, pues tratar de que todo el mundo esté bien ordenado en la cuestión del trabajo. Pues todos sabemos que estamos trabajando, tener un buen equipo, pues ahora sí que de IT, para que siempre todo esté de la mejor manera posible. Y en este caso en particular, ahorita que pues por la pandemia todos estamos desde casa, una recomendación importante para eso es, si de por sí estás trabajando remoto y ahora no estás en la oficina, estás desde tu casa, pues yo diría que pues una recomendación es tener, pues, de ser posible, tener un espacio donde a lo mejor no haya tanta interferencia, revisar pues ahora sí que tu internet esté bien cuando tienes en este tipo de llamadas, tener pues el headset pues bien conectado. Y una cosa que yo recomiendo casi siempre en este tipo de cuestiones es tratar de pues conectarte a las llamadas con un poco de anticipación para prever este tipo de situaciones, porque a veces, por ejemplo, si tienes una llamada, no sé, a las 7:30, a las 8, a las no sé, 11:30, entonces tratar de estar unos 5 o 10 minutos antes, porque muchas de estas herramientas con las que trabajamos te dan la opción antes incluso de iniciar la llamada, de probar el audio, probar el video, probar todas estas cosas. Entonces si tienes algún inconveniente, pues puedes, no sé, a lo mejor reiniciar tu computadora, reiniciar el sistema, o decir, híjole, mi headset no está funcionando, déjame ver si busco otro, o a lo mejor, sabes que aquí no tengo muy buena señal, me voy a mover a otro lado donde tal vez agarre bien, o me voy a pelear con el módem antes de la llamada, no sé. Entonces sí, pues sí, yo siento que es mucho de organización, la verdad, tener bien organizada la cuestión tecnológica, y también la cuestión de los tiempos, tener bien organizado cuándo van a ser las llamadas, tener los correos bien claros. Algo que recomiendo mucho, y que bueno, además, fuera de recomendaciones, algo que pues por protocolo y por procesos se sigue prácticamente, al menos hasta ahorita en todas las compañías en las que he trabajado, es la parte de tener correos de estatus, porque la mayoría de las veces cuando estás trabajando a lo mejor con gente que está en India o en Estados Unidos, la mayoría de las veces, pues cuando tú terminas tu día, a lo mejor la persona de India apenas va a empezar el suyo en un par de horas, o en este caso, por ejemplo, si tú estás trabajando con equipos de Estados Unidos que están en hora del Pacífico y nosotros estamos en hora central, casi siempre hay una diferencia de 2 horas. Entonces, cuando tú terminas tu día, a lo mejor a ellos todavía les faltan un par de horas para terminar. Entonces, muy recomendable que cuando tú terminas tu día, pues tener un correo donde mandas un estatus, a lo mejor de, hey, ¿sabes qué? Pues hoy trabajé en esto, hice aquello, tengo tal bloqueo, el día siguiente voy a hacer esto otro, tengo ciertas preguntas, o voy a trabajar en esto otro, y así todo el equipo puede estar enterado, y de esa manera se puede hacer el trabajo más continuo. De hecho, pues es uno de los objetivos, yo creo que tiene trabajar de esta manera, es prácticamente hacer eso. O sea, si tú estás en la parte, no sé, en México haciendo tu trabajo y terminas y le pasas tus estatus a las personas de India, ellos pueden retomar de donde tú te quedaste, seguir haciendo el trabajo,
hacen sus actividades y bueno, igualmente cuando ellos terminan su día te mandan su estatus a ti y tú ya puedes de esa manera hacer el trabajo de una manera un poco más fluida y pues más continua, y pues creo que ese es uno de los objetivos principales que la mayoría de las empresas tienen como punto clave en este tipo de modos de trabajo. Y cuando tienes alguna duda, lo más común es que sea a través de un correo electrónico, o que tomes el teléfono, o que tomes una videollamada. Dependiendo, yo diría que pues ahora sí que de los tiempos. Muchas veces, si es una duda que, por ejemplo, si estamos a mitad del sprint y es una duda que de un día para otro sé que yo puedo responder, muchas veces lo que pasa es que, oye, ¿sabes qué? Como la mayoría de las veces las personas que estamos, dependiendo de compañía a compañía, la mayoría de las veces las personas que a lo mejor estamos en el equipo de México, aquí en Nearshore, trabajando con las personas on-site de Estados Unidos, como nosotros somos los que tenemos comunicación directa con el cliente, con ingenieros que estén o con diferentes stakeholders que estén en la zona del cliente en Estados Unidos, y el equipo de India pues por lo general no, porque pues cuando ellos están trabajando de día pues es de noche para nosotros y también para el equipo. Entonces muchas veces lo que pasa es que pues podemos en la comunicación seguir a lo mejor en ciertas dudas que nosotros tenemos que preguntarle a los equipos de on-site. Entonces básicamente es así como funciona. O pues también hay casos en los que pues si hay alguna situación específica que requiere de una llamada, pues se agenda una llamada. Muchas veces también se recomienda, al menos yo digo que por lo menos una vez por semana tener una llamada, independientemente de si sea algo urgente o no, tener una llamada con el equipo para tener esa sincronía, para estar coordinados y pues para ver cómo, pues simplemente para platicar con el equipo y para estar, pues es que se vea esa relación. Entonces también ahí pues es cuestión de tener una buena organización para que no se afecte tanto la cuestión del tiempo. A lo mejor a veces te va a tocar a ti por la cuestión de la zona horaria, entonces a lo mejor te va a tocar a veces estar pues a ti un poquito más temprano para que para ellos no sea tan tarde, o a lo mejor a ti te va a tocar tarde, pero sí, yo diría que dependiendo de todo, pero sí es muy importante la comunicación en este tipo de proyectos, es muy muy importante, porque como comentas pues no es como normalmente uno está acostumbrado, a lo mejor de, hey, bueno, pues me quedé con una duda o algo así, pues al día siguiente pues mi compañero va a estar a un lado de mí o cosas así. Entonces sí es muy importante pues la comunicación. Claro, y eso es fundamental, sobre todo la parte de los horarios. Yo tengo un conocido que trabaja para profesionistas de la India y dice, es que ni siquiera tengo un domingo libre, porque a las 10 de la noche para ellos ya es lunes. Y tengo que conectarme a veces a atender algunos temas. Digo, por Dios, ¿por qué no llegas a un acuerdo de que acá tú tienes un horario, tienes un domingo, tienes un sábado, y ellos pues ya tuvieron el suyo, ¿no? Entonces ese es una manera de tratar de llegar a un acuerdo y tener como que un poco de más de flexibilidad y descansar adecuadamente. Pero yo creo que sigue siendo un choque de cultura, porque dice que le llama la atención muy fuerte si no contesta el teléfono, si no contesta las videollamadas o los correos. Entonces, ¿te has enfrentado con algo así? Sí, la verdad yo creo que como todo depende de la compañía o del proyecto, pero sí es muy importante de que pues tratar de que no se te traspapelen los correos o las comunicaciones, porque como comento, pues la verdad es que sí es muy fácil de que por un correo que se te haya pasado o algo que no se haya aclarado en su momento, puedes perder prácticamente un día completo, porque básicamente tú estás, por ejemplo, en tu día a día, ¿no? En tu horario normal. Entonces, si a ti se te pasó algo muy importante que a lo mejor necesitaba el equipo de offshore para trabajar y no lo contestaste, pues puede ser incluso que llegues a bloquearles todo su día. Entonces, prácticamente, de cierta forma, sí se pierde un día completo de comunicación. A lo mejor por algo muy sencillo que se te pasó contestar o algo por el estilo. Entonces, a lo mejor no sé, un ejemplo muy, muy X, a lo mejor estás trabajando en alguna historia de usuario y hay alguna pregunta muy particular que te dije, no, y ¿sabes qué? Pregunta esto para saber si puedo ya terminar las pruebas o si es algún bug que tengo que reportar. Y a lo mejor no le respondes, entonces ellos no supieron qué hacer y no se hizo prácticamente nada. Entonces al día siguiente llegan, oye, pues no nos contestaste, entonces pues qué onda con eso, ¿no? Entonces sí, pues la verdad es que sí es muy importante esa cuestión de la comunicación y pues como comentas, hay veces en las que diferentes lugares lo manejan de forma diferente. Yo siento que hay que tener bien un equilibrio entre las cosas, no
no tomar como decir, bueno, pues significa que estás en on call todo el día porque estás trabajando con equipos de India, entonces significa que el domingo te conectas, el sábado te conectas, en la noche si te quieren marcar a las 11 de la noche y tú estás, no sé, en el cine o algo así, pues tienes que contestar. Yo siento que depende de dónde estés elaborando también y de la cultura y de la forma en la que se motive. La verdad es que pues gracias a Dios no me ha tocado esto en un buen tiempo ya. La verdad es que bueno, aquí no sé si haciendo comercial o el comentario, donde trabajo, sí he tenido esa buena fortuna de que no he tenido ningún tipo de situación. La verdad, lo manejan de una manera pues muy, muy bien organizada en ese tema. Yo siento que esa es una forma en la que deberían de tratarse, porque muchas personas también a veces le agarran el miedo, y con buena razón, a veces le agarran el miedo por decir, híjole, es que aquí sí voy a trabajar de esta manera, ¿qué tal que por trabajar a lo mejor con el cliente de Estados Unidos me voy a tener que quedar bien tarde, o a lo mejor por trabajar con el equipo de India tengo que también despertarme tempranísimo para trabajar con ellos, o dormirme súper tarde para hablar con ellos, o los fines de semana y todo eso. Entonces pienso que también ahí es tema de que las empresas hagan ese pie y pues esta cultura de que hay que tener un buen balance si estamos en zonas horarias diferentes, pero buscar la forma en la que eso no sea tanto un obstáculo, porque la idea es que pues sea un beneficio para el proyecto, para que las cosas salgan a lo mejor de una forma más ágil y rápida, pero también ver la forma en la que no el afectado no sea el trabajador, porque al final de cuentas pues lo que pasa es que pues a lo mejor la gente pues sí se cansa de eso y sí es un desgaste. Entonces tratar de encontrar un buen balance entre eso. Como te comento, la verdad es que ahorita ya llevo pues un par de años trabajando de esa manera, y la verdad es que ahorita digo que pues sí hay formas, porque ya he visto las dos caras de la moneda, y la verdad es que sí hay formas de hacerlo para llevarlo de una manera llevadera y que sea disfrutable para todos. Claro, totalmente de acuerdo. Luis, ¿te parece que nos vayamos a una pausa? Pero antes de la pausa quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Cuáles son las herramientas o la tecnología con la que has estado trabajando más comúnmente, o la que tú consideras que es el boom ahora en la modalidad de testeo remoto? Y con esta pregunta quisiera que regresáramos y nos la contestaras, si eres tan amable. Nos vamos a una pausa. Claro. Gracias. Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo, la tecnología de la información y pruebas del software. Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo, la tecnología de la información y pruebas del software. Regresamos de la pausa, estamos con Luis Contreras hablando sobre testeo remoto, el testing remoto, y Luis nos va a hacer el favor de contestar sobre las herramientas y la tecnología que es más común hoy en día en el tema del testeo remoto. Continuamos, Luis, muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, en la parte de las pruebas, yo diría que es también una de las cosas muy importantes es tener, con las que yo he trabajado, por lo menos que nos funciona muy bien, es tener la parte de una buena herramienta donde tener el seguimiento de tu proceso y del trabajo que estás llevando. Por ejemplo, en ocasiones he trabajado con lo que viene siendo ALM. Ahorita trabajé antes con TFS de Microsoft y lo movimos a Azure DevOps. Bueno, cuestiones así que te permitan llevar también un control dentro de la aplicación para no tener tanto que, pues a lo mejor, pues andar ahí esculcando o buscando en los correos por alguna comunicación, o andar viendo, híjole, los test cases dónde estarán, en qué repositorio. Entonces a lo mejor, porque ahí en la mayoría de estas herramientas tienes pues sección de comentarios donde haces comentarios específicos con diferentes miembros del equipo, comunicaciones, adjuntas diferentes documentos que necesitas, tienes centralizados tu repositorio donde tienes a lo mejor tus test cases, las historias de usuario, dependiendo de si estás trabajando con modelos ágiles. Entonces, siento que eso es un buen uso de las herramientas, porque muchas veces a lo mejor una comunicación que tienes en un correo o cuestiones así, pues es más difícil de cierta forma trabajar de esa manera por las diferentes cuestiones de horario, y tienes que estarlos buscando, y a lo mejor se te pasó copiar, no sé, a alguien o cosas así. Siempre se va a seguir esa manera, pero siento que para cuestiones específicas, por ejemplo, de algún tipo de historia de usuario en la que estés trabajando, bueno, en la misma herramienta tienes los comentarios de que, oye, ¿sabes qué? Se actualizó tal cosa, adjuntando la nueva versión. Muchas de estas herramientas también te permiten ver el historial de cambios que se han hecho, entonces puedes ver quién hizo qué se le movió cuándo y así.
Entonces eso ayuda mucho porque a lo mejor también cuando tú hiciste algunos cambios y durante el día, digamos, normal de trabajo, que es el de nearshore con on-site, se hicieron ciertas cosas. Entonces a lo mejor cuando llega el equipo de offshore simplemente abre la herramienta y ya puede ver todo lo que se discutió, todos los cambios que se hicieron, si se levantaron bugs nuevos, si se cerraron test cases, cuestiones así. Entonces esa sería una de las herramientas que ayuda mucho, y otra es tener una buena herramienta de comunicación, ya sea pues Slack o Microsoft Teams, o hay muchas. Entonces pues también saber hacer buen uso de esas herramientas para tener comunicación constante con los equipos, y te permite pues hacer algún tipo de llamadas rápidas. O sea, tratar de hacer las cosas de una manera ágil y que no se sobrecompliquen las cosas, para que sea más llevadero y más sencilla la forma de trabajar, porque luego pues es más difícil cuando cada quien está como que en lo suyo, no es tan fácil tener la sincronía entre todos. Entonces pues tienes que hacer ahí como que más relajo, pero pues yo diría que sí tratar de pues sí, utilizar este tipo de herramientas para que todos estemos como que en el mismo canal, independientemente de dónde estemos localizados. Excelente Luis. Hablemos sobre los sectores que demandan mucho este tema de offshore o nearshore o testeo remoto. ¿Cuáles son los sectores que tú crees o consideras que demandan mucho este tipo de servicio? Pues me ha tocado que la mayoría de las consultorías que trabajan con proyectos que involucran a clientes de Estados Unidos, por lo general siempre tienen, en lo que me ha tocado, por lo general siempre tienen este tipo de cuestiones de trabajar con nearshore y offshore, dependiendo también de cómo lo pida el cliente. Pero pues hasta ahorita sí me ha tocado con este tipo de proyectos que sí son muy fans de tener equipos distribuidos en diferentes lados. Entonces pues yo diría que ya en la mayoría, por lo menos de las consultoras en las que he trabajado aquí dentro de México, casi todos lo manejan de esa manera. Incluso ya se está dando mucho el tema de que hay empresas que vienen incluso de India o de otros lugares, donde pues prácticamente lo están viendo como su modelo de negocio también. Entonces pues prácticamente muchas de las cosas que hacen a veces es para tener esta sincronía con los horarios, porque muchas veces hay empresas de India que también traen la compañía a México, porque los mismos clientes dicen: oye, ¿sabes qué? Pues está excelente el servicio que tú me das, el trabajo que tú me das, pero necesito tener gente que esté dentro de mi horario con la que yo pueda pues trabajar de una manera pues más sencilla. Entonces pues muchas veces también lo que se da es que hay gente trabajando en turnos nocturnos de ese lado y todas esas cuestiones. Entonces por eso también sienten que es más sencillo tener gente pues de este lado, lo cual siento que pues está bien, porque abre muchas posibilidades para nuevos empleos y nuevos proyectos. Y pues sí, la verdad es que yo siento que eso es muy común en la parte de las consultoras que dan esos tipos de servicios y más que nada para clientes que son internacionales. Yo diría que es lo que más me ha tocado. A lo mejor para proyectos que son más nacionales no me ha tocado tanto. No me ha tocado muchos proyectos nacionales, pero de las personas que conozco que a lo mejor el cliente no está en Estados Unidos, a lo mejor no se da tanto este tema de offshore, porque prefieren pues simplemente hacer la comunicación así. Pero yo diría que es algo muy común y que se está creciendo mucho, y ya pues a mí se me hace ya incluso raro cuando, bueno, en mi experiencia particular se me hace raro cuando estoy platicando con gente de otras empresas o de otros equipos, ver cuando, oye, ¿sabes que aquí no hay offshore o aquí no hay ese tipo de trabajo? Entonces te quedas, ok. O sea, ya se me hace hasta raro, ¿no? que no exista, al contrario de que exista. ¿Y en qué tipo de industrias es más común en las que has participado, ya sea de healthcare, energía, salud, educación? Pues me ha tocado trabajar con pues yo diría que en todos. La verdad es que en todos los equipos en los que he trabajado me ha tocado de esa manera, excepto en la parte de educación. Pero aquí vuelvo a la parte porque en ese proyecto en particular, en esa compañía en particular, solamente trabajaba con gente de aquí mismo de México, de aquí mismo de la ciudad donde vivo. Entonces pues no había ese tipo de necesidad y ese tipo de
de crecimiento. Entonces también pues yo diría que independientemente no tanto del sector, también varía mucho del tamaño y del cliente con el que estás trabajando por esas cuestiones. A lo mejor si es algo más sencillo y más local, a lo mejor pues no vas a necesitar un equipo tan grande, pero si es algo un poco más grande y que involucra más pues también depende del budget, ahora sí que del cliente con el que estás trabajando, pues también depende de eso. Pero sí, pues ahorita la diferencia más grande que he notado es del tamaño del proyecto y de la organización donde estés y pues del requerimiento específico, porque incluso hay unos en los que, como te digo, a veces si trabajas con gente a lo mejor aquí mismo donde no te involucres tanto con gente de otros países, pues incluso a lo mejor ni siquiera necesitas tanto la cuestión del inglés, pero pues sí, prácticamente de mis años de experiencia, prácticamente que todos han sido de esta manera, trabajando con equipos de offshore, ya sea en el equipo donde estaban en el área de healthcare, donde también se trabaja mucho con equipos de Estados Unidos y con algunas personas también a lo mejor en España o en otras partes de a lo mejor Canadá. Pero sí, o sea, prácticamente ya sea offshore y nearshore, pero casi siempre te toca trabajar con gente remota, más que nada porque muchas veces, incluso aunque la compañía con la que estés trabajando esté aquí dentro de México, muchas veces va a haber algún tipo de proveedor también. Me ha tocado que pues trabajaba también para un proyecto en el que pues estábamos trabajando para algo aquí mismo pues de México, de algo que se iba a utilizar aquí dentro de México, pero uno de los proveedores estaba en Francia, entonces pues también el idioma el lenguaje en el que nos comunicábamos era el inglés. Entonces pues sí, prácticamente esa es la parte que yo hago mucho énfasis, que ya, o sea, personas que te tocan de Japón, de China, de Canadá, de alguna parte de, no sé, de Francia o de India, pues todo el mundo lo que usa como forma de comunicación común pues es el inglés. Claro. Excelente, pues vamos a entrar a las conclusiones, Luis. ¿Qué podemos concluir de este tema? ¿Cómo podemos lograr generar un buen desempeño en una oportunidad de testeo remoto? ¿Cuáles serían nuestras cualidades para poder concretarlo y hacerlo de la mejor manera? Tus recomendaciones, por favor, Luis. Bueno, yo diría que una de ellas es lo que comentaba, tener muy coordinado todo el esfuerzo, todas las comunicaciones, toda la forma en la que se va a trabajar, tener bien coordinado cómo se va a trabajar y apegarse a ese plan y claro, hacer modificaciones en caso de que haya algunas cuestiones que se necesiten trabajar. Otra cosa que es muy importante, que creo que es muy importante y fundamental que la gente lo tenga en mente, es que, y bueno, tenerlo bien en cuenta, es que tomar en cuenta que nosotros todos somos del mismo equipo. Entonces muchas veces ha tocado de que nosotros somos el equipo de México y ustedes son el equipo de India y ustedes son el equipo de Estados Unidos. Yo trato de decir que la mejor manera es verlo como que todos somos del mismo equipo, estamos distribuidos en lugares diferentes, pero todos somos del mismo equipo, nos tenemos que apoyar, tenemos que tratar de llevar la mejor manera posible, porque a veces hay ciertas cuestiones en las que puede llegar a haber algunas rivalidades. Yo en mi caso considero que innecesarias, donde dicen, pues vamos a tratar de nosotros quedar bien porque somos el equipo de México, vamos a tratar de nosotros hacer quedar mal a los de México a lo mejor porque somos el equipo de India, o nosotros somos el equipo de Estados Unidos, o cosas así, digo. Entonces tratar como de yo verlo como que todos somos del mismo equipo, y la verdad es que en los últimos años me ha funcionado bastante bien eso, no he tenido ningún tipo de problema y las cosas se llevan mucho mejor así, las cosas se sacan de una mejor manera, y al final de cuentas pues ahora sí que los regaños o las felicitaciones yo diría que nos tocan a todos. Entonces pues tú decides si por tonterías te toca el regaño o te pones las pilas y pues te toca la felicitación junto con todos. Entonces esa es otra. Y bueno, pues yo diría que pues la parte de la comunicación, y también yo diría que una parte importante es perderse el miedo de la pronunciación. Siento que eso es algo que también pasa muy seguido con las personas cuando están hablando del tema del inglés, decir, es que lo pronuncio medio feo. Entonces, cuando estás trabajando con equipos así, donde estás con diferentes personas, te das cuenta que pues más que el tema de la pronunciación y todo eso, es darte a entender y entender a los demás, porque pues todo el mundo va a tener su acento en particular, su forma particular de decir las cosas, y siento que pues perderle un poquito el miedo y darse cuenta que no es cosa del otro mundo, y pues sí ponerle mucho énfasis a la parte de que todo apunta para allá. Entonces si la comunicación se va a dar en inglés, tratar de
ponerle un poco más de esfuerzo a eso para que siento que se te abren muchísimas puertas con eso. Y pues sí, y también yo digo que otra cosa importante es no desesperarse con ese tema, porque muchas veces dicen, no, es que yo no quiero trabajar con gente de X o Y lugar porque hablan bien feo, no sé. Entonces yo digo que bueno, pero pues te acostumbras, o sea, con el tiempo vas acostumbrándote hasta el punto que digas, mira, si esta persona tiene acento de India, mira, esta persona tiene acento de Canadá o de Francia, o de, esta persona tiene acento como que es de Japón, o cosas así. Por también obviamente ellos van a decir, mira, esta persona tiene acento como mexicanito. Entonces, pues sí, o sea, no desesperarse, y eso es con el tiempo, con la práctica te vas acostumbrando. Y otra cosa que diría es no tener miedo a preguntar, como por muchas veces dices, no voy a preguntar, ya pregunté eso muchas veces, o digo, también pues tener cuidado con cómo se trabaja, pero no tener miedo a preguntar, porque muchas veces esos son los problemas, la comunicación. O sea, tener bien importante que aquí se trata de tener la comunicación clara y entender bien lo que se está esperando de las diferentes partes, para que no haya malos entendidos y que pues no se pierda tiempo, porque pues la idea es hacer las cosas de una manera más ágil. Entonces pues yo diría todo eso, y pues no desesperar, uno se acostumbra a esta forma de trabajar. A lo mejor al principio son cosas nuevas, pero nada más pues tener cuidado de seguir bien los procesos y tratar de darse cuenta de que pues todo se adapta, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Luis. Vamos a mandar algunos saludos. Saludos a las personas que amablemente nos escuchan. Saludos a Alfredo Salazar de Belice. Saludos a Norma Madrigal de Madrid, España. Saludos a Gabriela Ortiz de Saltillo. Saludos a Brenda Pérez de Monterrey, Nuevo León. Saludos a los alumnos, maestros y directivos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y a todo el público que amablemente nos escucha y sigue en Spotify, Anchor y otras plataformas. Dale seguir, ya estamos en 7. Muchas gracias por sus valiosos comentarios, felicitaciones y aportaciones. Es momento de despedirnos, Luis. Muchas gracias, Luis, por tu valiosa aportación en este podcast. Muchas gracias a ti por tenerme. Espero que pronto podamos hacer otra de estas sesiones, y pues con todo gusto, cuando tengas tiempo, podemos hacer otro de estos. Con mucho gusto. La verdad es que hay mucho de qué hablar, hay mucha tela de qué cortar. Y bueno, Luis, me gustaría que compartieras a todo nuestro público en dónde te pueden encontrar en redes sociales. Claro que sí. Bueno, en LinkedIn estoy como Luis Francisco Contreras. Así me pueden encontrar, Luis Francisco Contreras González. Y pues cualquier cosa que yo pueda apoyar, con todo gusto, ahí me pueden encontrar y platicar. Perfecto, lo que sea. Perfecto, muchas gracias, Luis. También nos pueden encontrar, este podcast lo puedes escuchar en Anchor.fm, Hands-On QA, en Spotify, en otras redes sociales como YouTube de Hands-On QA, en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y el TikTok de Hands-On QA también. Muchas gracias, amigos y amigas, por permitirnos estar en sus oficinas, coches y casas. Les mando un fuerte abrazo. Se despide de ustedes su amigo Fernando Carrillo, y nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto, Luis. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. La tecnología de la información y pruebas del software.